Entrevistas 24. Bien, vamos a otro tema importante que está marcando la agenda en el marco de la denominada Operación Topógrafo. Diputados de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado anunciaron que van a citar al director de la DINE, el general Guillermo Upalva, para que justifique el espionaje a 4 denunciantes por supuestas irregularidades dentro del ejército. A ver, acá estamos hablando de denuncias de supuesto espionaje a 4 personas, 2 funcionarios activos, 2 en retiro del Ejército de Chile y además otra operación donde está involucrado un civil, un periodista por una investigación. Queremos profundizar en este tema. Está junto a nosotros Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gonzalo, muy buenos días. A ver, ¿cómo están observando? Bueno, además ustedes son en parte bastante activos en toda esta indagatoria, pero ¿cuán grave es lo que está ocurriendo? Bueno, es de extremada gravedad por distintas aristas. Primero porque evidentemente no se ve por dónde se pueda justificar la interceptación telefónica, es decir, la vulneración de una garantía constitucional establecida en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico, como es la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas por motivos de inteligencia, sobre todo en el caso del civil, pero también en el caso de las personas que han sido denunciantes de corrupción. Segundo, porque esto demuestra la indefensión absoluta que tienen los denunciantes de corrupción en Chile. Nosotros también lo hemos vivido como Chile Transparente y eso por supuesto que nos preocupa y Chile está muy rezagado en aquellas materias. Y tercero, por algo en que sí coincidimos con el gobierno, en que existe evidentemente una gran preocupación porque nuestra inteligencia al parecer está en muy malas manos y se pueden filtrar las operaciones de inteligencia de este tipo, que claramente acá no hay vulneración de la seguridad nacional. Imagínate que se filtrara una donde verdaderamente tuviéramos un problema de seguridad nacional. Sí. Ayer escuchaba al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien señalaba, y bien eso tiene un punto, no puedo hablar yo de las operaciones de inteligencia porque la ley me lo prohíbe, sería inmediatamente sancionado. Sin perjuicio de aquello, él señala haberle preguntado al comandante en jefe del ejército por esta situación y de una u otra manera él señala que lo que Martínez le responde es lo que se ha hecho, está debidamente justificado y amparado en la ley. Que como dice la ley, se debe actuar en estas operaciones de inteligencia con el check o la autorización de la Corte de Apelaciones respectiva y eso se habría hecho. Así es, bueno, pero eso es correcto desde el formalismo legal, efectivamente, pero uno esperaría que los jueces de la República, sobre todo un juez de Corte de Apelaciones, no solamente reciba a un militar en su oficina y le diga voy a interceptar 100 teléfonos, dame la autorización, sino que efectivamente se justifique la causal. Entonces, las causales son muy específicas. Es que detengámonos un poquito. ¿A quién entonces le tenemos que pedir cuenta? Hay que pedirle cuentas al Poder Judicial, sin duda. ¿Es el más responsable? Lo pregunto porque, claro, acá la ley es bastante clarita. Esto, el artículo 23 de la Ley de Inteligencia, que se actualizó el año 2004, dice que se autoriza la intervención de inteligencia en telefonía, en medios tecnológicos de información, correos electrónicos, cartas, radio, en fin, con la autorización de la Corte de Apelaciones, pero en casos excepcionales, cuando hay amenaza para Chile de terrorismo, de crimen organizado y narcotráfico. Así es. Y acá lo que estamos viendo es que estas 4 personas, y 5 si sumamos la denominada Operación W, por Mauricio Weibel, el periodista, estaban ligadas, 1, a denuncias por corrupción dentro de la institución, así es, bueno, internas, y otra a una investigación periodística. Nosotros hemos trabajado con Mauricio muy codo a codo y con 2 de los denunciantes, son parte también de nuestro sistema de atención a víctimas y testigos de corrupción. De hecho, uno de ellos tiene medidas de protección porque han sido solicitadas por nosotros. Y todos estos denunciantes han dado efectivas pruebas verosímiles de que lo que ellos estaban denunciando era verídico y por algo la jueza Rutherford ha llegado tan lejos y por algo también el Ministerio Público ha llegado tan lejos en esta indagatoria y tenemos a comandantes en jefe, por ejemplo, en prisión preventiva. Por lo cual no se ve por ninguna parte donde un juez de la República pudo haber visto esta efectivamente afectación, esta cosa tan específica, terrorismo, seguridad nacional o narcotráfico. Uno entiende que esto tampoco puede eximir al ejército y eximir a la autoridad civil de este descontrol, porque tal como se ocupa hoy día, quizás para amedrentar a denunciantes de corrupción o quizás supongamos de la buena fe, porque había algún indicio de que alguna de estas cosas les pudiera estar, cosa que a mí me parece inverosímil, se puede ocupar para otro tipo de operaciones.
Ya hemos vivido interceptaciones con carácter político al inicio de nuestra democracia, lo hemos visto en el caso de la Radio Kioto. Del Radio Kioto. En México, la operación Pegaso el año pasado, donde se interceptaron, entre otros, los teléfonos de varias colegas nuestros de transparencia que luchan contra la corrupción. El caso del mal uso de la ley Patriota en Estados Unidos, también para interceptaciones telefónicas con otros fines. Uno hay que entender que cuando uno intercepta una comunicación telefónica no solamente está interceptando una conversación, sino todas las conversaciones, por ende la intimidad de la persona queda absolutamente descubierta. Si estas personas, por ejemplo, tenían algún problema conyugal, o si estas personas querían conversar algo de su intimidad, un hijo enfermo, etcétera. Bueno, todo eso hoy día está grabado, está en un récord, y en manos que lamentablemente no han resultado ser las más diligentes, porque por algo se les filtra la información. Alberto, para ir al tema al que ustedes se dedican 100%, porque este es un mega tema que tiene múltiples aristas, múltiples preguntas, preocupaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista de la transparencia, ¿cuáles deberían ser los límites para ejercer un control de las actividades de inteligencia? ¿Dónde se ponen esos límites? ¿Y quién puede controlarlo? ¿Quién puede fiscalizar? Bueno, en eso la ley no falla, la ley está bien hecha. Evidentemente acá hay varias etapas de controles. Lo uno esperaría es que efectivamente esos controles se cumplan. Pero espérate, lo que estamos viendo en estos casos es que todo control y toda exigencia de explicaciones son a posteriori. Bueno, ¿qué pasa con las 4 personas que fueron pinchadas telefónicamente? ¿Qué pasa con el periodista que pudo haber sido vulnerado o que fue vulnerado constitucionalmente en sus derechos? Por eso que hay varias cosas que tienen que hacerse. Nosotros vamos a apoyar a Mauricio Weibel en todas las acciones que él lleve tanto a nivel local como a nivel extranjero, internacional, perdón. Acá se vulnera la libertad de prensa, se vulnera el privilegio que tienen los periodistas en su secreto profesional, las fuentes quedan reveladas, si es que hubo alguna conversación en conversación telefónica. Y en el caso de los denunciantes de corrupción, nuevamente insisto, acá lo que demuestra es que están absolutamente indefensos. Y es por eso que nosotros como ONG prestamos un servicio encriptado para que nos llegue información y poder pasárselo al Ministerio Público, pero que lo tenga que hacer una ONG y que nosotros podamos darle más seguridad que lo que pueda tener un uniformado dentro de su propia institución para poder denunciar corrupción es realmente algo aberrante. Este es un país donde nosotros debiésemos estar preocupados por el tema de la corrupción de manera real, y de manera real significa que nosotros debiésemos premiar a aquel que da información para develar un caso de corrupción. Acá estamos hablando de corrupción de los más altos mandos militares, pero también estamos hablando de funcionarios que no pueden por sus rangos haber manejado información tan sensible, por lo cual la respuesta al usar la ley de inteligencia por parte del Ejército aparece absolutamente desproporcionada. Y ahí el general Oviedo, el general Martínez, tienen que también dar explicaciones bien claras de cómo están utilizando la ley de inteligencia. La están utilizando cada vez que tienen un ruido interno para evitarse algún tipo de caso que salga a la luz pública. Quieren saber antes que la justicia información para poder ponerse el parche antes de la herida. Bueno, y al parecer tampoco les ha resultado mucho. A ver, pero vuelvo a la pregunta inicial. En este caso, partimos la entrevista identificando, y tú me decías, Alberto, que tal vez las explicaciones más potentes deberían venir del sistema judicial. Así es. Porque es la Corte de Apelaciones la que da el visto bueno. Un ministro de Corte de Apelaciones. Un ministro de Corte de Apelaciones. En este caso para son 2 ministros los que dieron las autorizaciones. La DINI en este caso echa a andar su operación de inteligencia. En este caso tiene que haber ido, ¿verdad?, pedir permiso a ese ministro de la Corte de Apelaciones y decirle: mire, ¿sabe qué? Queremos pinchar el teléfono de este periodista o de estas personas por tal y tal motivo. Ya, ¿qué entidad es la que le tiene que pedir explicaciones al Poder Judicial? Bueno, este sentido. Partiendo, aparece muy afortunado que la Comisión de Inteligencia de ambas cámaras cite al presidente de la Corte Suprema. Esa es la primera instancia, porque ahí está el control civil más transversal, que es el control que puede ejercer el Parlamento. ¿Y cuán efectiva es ese control del Parlamento al Poder Judicial? Según el índice de transparencia y defensa que Transparencia Internacional realiza, Chile siempre sale mal catalogado en cuanto a que este sea un control real, es más bien un control formal. Y evidentemente, como se tratan de materias de inteligencia, no se ventilan públicamente, cosa que puede... Además que siempre va a existir el celo entre poderes de mantener su independencia. Independencia, parece correcto. Y obviamente alguien que, si tú citas a un general o citas a alguien a dar explicaciones, uno va a tratar de decir que todo está perfecto, como se le dieron al ministro Espina las explicaciones. Obviamente dentro del formalismo está todo perfecto. Pero hay otro ámbito donde el Poder Legislativo y donde también el gobierno esperaría que fuera más enfático, que es desde el punto de vista de quienes sufrieron estas interceptaciones. ¿Cuántos otros periodistas tienen sus teléfonos pinchados? ¿Todos los que realizan investigación periodística respecto a casos del Ejército?
de eso estamos hablando, porque en el caso de Mauricio Weibel, por lo menos una persona que hemos trabajado nosotros los últimos 5 años, él es un periodista serio que reúne a sus fuentes, ha sido responsable, nunca ha sido perseguido por un delito, más allá de alguna querella por injurias, que son bastante normales en el ámbito que nosotros trabajamos, y nunca ha sido condenado. Entonces, si él era una persona que, por ejemplo, estaba participando en una célula terrorista, porque estamos hablando de esas causales, bueno, ¿dónde está la investigación penal en su contra? Nunca hubo una investigación penal. Por lo cual queda claro que el intento de interceptación o las interceptaciones que se hicieron más bien tenían otro fin. ¿Cuál puede ser ese fin? Amedrentar o adelantarse a cierta información que iba a salir a la luz pública. O, por otra parte, aquellos que estaban siendo investigados, en este caso, por ejemplo, el general Oviedo, saber información antes de tiempo para poder efectivamente prepararse a lo que se le venía. Desde otro tópico de este mega tema, ¿hasta dónde la transparencia cuando compromete la seguridad nacional? Porque también está esa otra obligación del Estado de cautelar la información. Si partiéramos de la base que toda la información que se ha recabado mediante estas herramientas hubiera sido válidamente hecha, ¿comparte la preocupación del ministro Espina de que se filtren documentos de la inteligencia? Absolutamente, y es por eso que hay que ser con lujo de detalle, hay que ser muy enfático. Acá se están empezando a filtrar las transcripciones. Ya hay 2 conversaciones entre el capitán Harvey y su padre, y el capitán Harvey y otra persona, que se filtraron completas. Entonces, vuelvo a insistir, en conversaciones que no dicen nada muy relevante, pero ¿cuántas otras conversaciones de su ámbito privado puede estar? Entonces, esa información es muy sensible que esté en malas manos. Y vuelvo a insistir, que se filtre información de inteligencia es gravísimo, porque si estuviéramos en una verdadera hipótesis, de por ejemplo una amenaza terrorista real, y se filtra que hay un teléfono pinchado porque una de estas personas efectivamente está involucrada en aquello, y esto se filtra, bueno, eso es de una gravedad absoluta porque efectivamente pone en riesgo la seguridad de la nación. Y es por eso que la misma ley de inteligencia pone penas de cárcel a aquellos que filtren información. Pero esto no obsta a que evidentemente la prensa tenga que hacer su trabajo, que cuando le llegue esta información la tenga que publicar, porque acá hay un interés público prevalente, que es el mal uso de la ley de inteligencia, y eso tiene que evitarse porque en tiempos más oscuros de nuestro país estas interceptaciones fueron utilizadas con otros fines que incluso le costaron la vida a varios de nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que ha primado más para poder aclarar los aspectos y la funcionalidad de esta normativa? ¿Es el fantasma de lo que fueron los organismos de inteligencia en el pasado? Yo creo que sí, sin duda nuestra historia nos ayuda a tener un recelo más grande, pero también la historia moderna, insisto, esto se ocupa en muchos países para, por ejemplo, perseguir a la sociedad civil, para perseguir rivales políticos, para amedrentar gente. Todos tenemos el derecho a la intimidad. Todos tenemos el derecho a tener nuestra vida personal y tenemos el derecho a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Eso está consagrado desde el principio de nuestras constituciones y en Chile está muy fuertemente consagrado. El Tribunal Constitucional ha sido majadero, por ejemplo, por eso, vía acceso a la información, nosotros no podemos conocer acerca de los correos electrónicos de 2 funcionarios públicos, donde podría haber un interés público, incluso eso no lo podemos violar porque la garantía constitucional de inviolabilidad ha sido puesta en el tope de las garantías constitucionales. Salvo en estos casos ultra específicos que la ley consagra. Y como tú vuelves a decir, ultra específicos. Acá no es una hipótesis amplia que uno diga hay riesgo de, por ejemplo, un problema político al interior del ejército o un problema con los mandos. Eso no está dentro de las categorías. Por eso insisto y vuelvo al inicio. Qué importante es lo que tenga que decir la Corte de Apelaciones respectiva, el Poder Judicial en su conjunto, que hasta ahora escuchaba en algunas entrevistas reales al vocero de la Corte Suprema, al menos Lamberto Cisternas, cuando le preguntan sobre esto, dice que el Pleno todavía no conoce los antecedentes, que se los va a pedir, pero que en verdad no dan una respuesta contundente. Hasta el momento la respuesta del Estado, ¿no? Esa respuesta, pero también la respuesta del Poder Ejecutivo y la del Legislativo ha sido absolutamente formalista y más bien desde la preocupación por la filtración. Y eso llama la atención. Hay que tener preocupación por la filtración, nadie dice que eso esté correcto,
Pero hay que tener una preocupación mayor a que incluso esto se puede estar utilizando, se puede malutilizar en el futuro con fines mucho más perversos. Ya en este caso son fines que deben explicarse, porque claramente una persona que denuncia corrupción tiene que ser protegida y no tiene que ser perseguida. En el caso de las personas que finalmente, Alberto, han sido, si se comprueba, víctimas o vulneradas en sus derechos por estas situaciones como la operación Topógrafo y la operación W, ¿quién debe ser sancionado? ¿A qué se expone? ¿Qué cuadro se da en ese Bueno, sentido? se abre todo un ámbito donde Chile lamentablemente tiene mala reputación, donde es la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que este es un muy buen caso para que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se involucre. Por otro lado, obviamente tiene que haber responsabilidades en los mandos, y en el caso del Poder Judicial, si se comprueba que, por ejemplo, la autorización fue hecha no con la diligencia debida, no comprobando que efectivamente los antecedentes fueran plausibles, etcétera, el mismo Poder Judicial tiene mecanismos de sanción a sus propios jueces. Y por otro lado, bueno, las personas tienen todo el derecho a ser resarcidos en todas las vulneraciones, tanto morales, económicas, que esto les ha causado. Hay que entender que estos funcionarios del Ejército han tenido sus carreras absolutamente truncadas por haber denunciado corrupción. Algunos de ellos, sus bajas están en curso, otros han ido de la institución, otros les ha costado muchísimo mantenerse al interior de la institución. Y en el caso de Mauricio Baibel, evidentemente hoy día es una persona que por hacer su trabajo está en el foco de la opinión pública, evidentemente tiene seguramente algún tipo de preocupación de lo que pueda pasar con su integridad. ¿Compartes lo que dijo ayer en torno al ministro de Defensa, que lo responsabilizará a él si le pasa algo a él o a su familia? Uno lo que esperaría del Estado es que proteja a los periodistas que investigan corrupción. Lamentablemente, en Chile hemos tenido casos de periodistas que han sido amedrentados, no por el Estado, pero sí nosotros en nuestro sistema de atención a víctimas de testigos de corrupción conocemos el caso de un periodista que incluso tuvo un sicario afuera de su casa por llevar una investigación a cabo. Obviamente un caso que tenemos con absoluta reserva y se está investigando, pero esas cosas ocurren y vivimos en un continente donde todos los días mueren periodistas por hacer su trabajo. No digo que eso vaya a ocurrir en Chile, espero que estemos muy lejos de eso. Nosotros en Transparencia Internacional tenemos también colegas que han sido asesinados. La realidad más brutal y ejemplo es México. Bueno, Honduras, nuestro director ejecutivo en Ruanda fue asesinado hace algunos años. Esperamos que acá estemos muy lejos de eso. Pero evidentemente cuando tú empiezas a ver que hay interceptaciones telefónicas, que hay robos que son extraños a nosotros, ¿no? Como los robos a computadores. Y a nosotros hace 2 semanas. En un edificio. A Baibel también le robaron su computador. Exactamente. En un edificio donde hay 5 empresas o 5 oficinas, roban solo 2. Y solo 2 que son las 2 que investigamos casos de corrupción. Y no nos roban nada que sea de valor. ¿Ustedes ahí tienen sospecha de que esté involucrado el ejército? Uno tiene que ser responsable. Este es un robo común, a menos que supiéramos lo contrario. Pero se empieza a configurar un cuadro que es preocupante. El Clínica ha sido asaltado 4 o 5 veces. Se cambiaron, de hecho, de oficina para tener mayores niveles de seguridad. Hay otros periodistas que han perdido su información. Hay denunciantes que fueron amedrentados también y que sufrieron algún tipo de robo extraño. Y el mismo Mauricio Baibel relata en sus investigaciones que hay autoridades del Estado que también en su momento sufrieron robos o algún tipo de acciones que podrían ser sospechosas. Insisto, uno tiene que ser muy responsable y acá nadie está haciendo una acusación que esto tenga una relación directa, pero el cuadro que se empieza a configurar es un cuadro que habla de una democracia que tiene una falencia en la protección a las víctimas, testigos de corrupción y a aquellos que nos dedicamos a este trabajo. Yo evidentemente, incluso en lo personal, tengo algunos miedos y todos los días tomamos algún tipo de resguardo porque sentimos que nuestro ¿te han seguido? ¿Has visto algo evidente, como ha contado Mauricio Baibel, por ejemplo, de espionaje incluso burdo? ¿Te ha ocurrido? Mira, hay algún caso de dudas con el teléfono. De hecho, yo lo tuve que llevar a Berlín y que me lo revisara. Nosotros tenemos un equipo en Alemania que es experto en materias de seguridad. De hecho, el ex encargado de seguridad de Naciones Unidas. Estamos en las mejores manos, absolutamente. Y evidentemente me ofrecieron cambiar el teléfono. Yo no hablo nada por teléfono, todo lo hago por vías encriptadas.
Pero ya empieza a ser algo un poquito paranoico y un poquito ridículo, porque lo natural es que una persona que trabaja en una ONG o que trabaja en un medio de prensa o que es un denunciante de corrupción pueda hacer esto por teléfono, a viva luz, sin ningún riesgo. Afortunadamente no hemos tenido ningún otro caso más físico, tenemos muchos resguardos tampoco para tenerlo, pero siempre tenemos mucho cuidado y obviamente después del robo que nosotros sufrimos tenemos más cuidado en la oficina porque no sabemos qué puede haber quedado de ese robo. ¿Ustedes creen que estas operaciones son hechos puntuales? Lamentablemente, si ya se habla de una operación topógrafo, una operación W, pareciera que no es tan puntual, porque por lo menos todos aquellos que han levantado la mano en corrupción y que han sido más públicos han sido sus teléfonos pinchados. Y hay que entender que cuando se pincha el teléfono también se escucha la conversación del otro lado. Entonces, ¿cuántas de las personas que conversaron después pueden haber sido incluso fruto de otro tipo de interceptación porque se entendió que tenían alguna información importante? Vuelvo a insistir. Aquí lo grave es que hay un mal uso de la ley de inteligencia y lo grave es que se dé una señal en que si tú denuncias corrupción en nuestro país, te va a ir mal. Y eso no puede ser. El denunciante de corrupción tiene que ser protegido, tiene que ser premiado y tiene que ser absolutamente aplaudido y valorado por la sociedad, pero también por el Estado. Estas son personas que le han hecho un favor al Estado al denunciar corrupción. Son hechos que, insisto, tienen plausibilidad, que han sido investigados y por algo la ministra Rutherford ha llegado tan lejos. Si hubieran sido hechos meramente caprichosos, ellos serían los procesados. Y ninguno de ellos está procesado por querellas calumniosas, ninguno de ellos está procesado, incluso en el caso del capitán Harvey, que fue condenado por sedición, después obviamente ese caso fue absolutamente el absuelto. Es decir, ni siquiera por deberes militares falta de deberes militares han sido condenados, a pesar de que también los han amedrentado con este tipo de procesos. Alberto Precht, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Que tengas buen día. Muy buen día. Entrevistas 24.